Bienvenidas y bienvenidos a esta casa de la poesía y de la literatura, la casa de Caballero Bonal, que nos gusta decir que es la casa de todos aquellos que aman las letras. Así que ustedes son aquí como de la casa. Muchísimas gracias por haber pasado el calor hasta llegar aquí, pero aquí estamos fresquitos y les auguro una buena tarde, una tarde refrescante y que además acabaremos, lo digo ahora porque luego me voy a bajar, acabaremos con un vermú de Jerez con hielo, su naranjita y todo eso por cortesía del tabaco al pasaje. Así que yo creo que vamos a tener una tarde refrescante en todos los sentidos. Hoy inauguramos un ciclo que se titula El autor, autora y su autor, autora, que es un invento de nuestro querido amigo Perpetuo Fernández, que un día vino por aquí y me dijo, vamos a hacer algo nuevo, y es verdad que hay que darle una vuelta a las actividades literarias, porque últimamente estamos repitiéndonos mucho en las presentaciones y quizás el público necesita un estímulo nuevo, un estímulo diferente. Y yo sabía que Perpetuo, con esa agudeza que tiene, con ese sentido del humor y con esa chispa que él le pone a todo, que podía hacer algo muy bonito, muy divertido, y esta es la primera de esta serie que vamos a tener de entrevistas, diálogos, donde un autor o autora contemporáneo, amigo nuestro casi siempre va a ser, porque queremos que también nuestros amigos tengan aquí un sitio, que se desnude delante de, en el sentido poético de la palabra, delante de Perpetuo, y nos cuente no solamente de su obra, sino también que nos cuente algo de aquellos autores o de aquel autor que le ha influido. En este caso, Mercedes Escolano nos sorprendió eligiendo a Pío Baroja. No me digan que no es sorprendente. Tan sorprendente como que alguna parte de la prensa estaba diciendo que había resucitado Pío Baroja para tomarse un vino de Jerez con Mercedes Escolano y con Perpetuo. Yo cuando me baje de aquí voy a dejar el micrófono abierto por si don Pío Baroja se digna decir cualquier cosa, que nunca se sabe. En esta casa suceden cosas muy curiosas, con los fantasmas, así que no digo nada. De Mercedes no quiero empezar a hablar porque Perpetuo y ella van a atender ese diálogo y ustedes van a conocerla muy bien a través de sus propias palabras. Pero no me resisto a confesar el amor que le tengo, la admiración que le tengo, que ella lo sabe, que cada vez que tengo un ratito de lugar lo digo en cualquier ocasión, para que no se enfaden ni demás amigas poetas, que las quiero mucho y que son muy buenas. Siempre digo que ella está en el top 5, en las 5 primeras de mis favoritas, pero ahí entre por debajo digo que ella es mi favorita. Pero no quiero que nadie se enfade. La conozco hace mucho tiempo y la admiro muchísimo, la he seguido y bueno, ella ha traído Jardín Secreto, su último libro publicado, que es una maravilla como todo lo suyo y a mí no deja de sorprenderme. Así que nada, de Perpetuo, ¿qué les voy a decir? Nuestro querido periodista, nuestro querido animador, agitador, nuestro querido gestor también y escritor, porque por si no lo saben ustedes, tiene publicado algunos libros muy curiosos y uno de ellos se presentó aquí, precisamente. Así que nada, no voy a decir más nada, no gasto más tiempo. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque sé que nuestro público está van llegando, y entonces por eso estoy haciendo tiempo. Pero nada, ya los dejo con los dos protagonistas, Mercedes Escolano y Perpetuo Fernández, por uno de sus nombres conocidos, y que disfrutemos todos de este diálogo. Muchísimas gracias, Perpetuo, por inventar esto. Tienes que darle otra vez, tienes que estar en rojo. Ahora. Hola, hola, sí. Se me oye, ¿no? Sí. Ey, sí. Eso siempre lo decimos los que hemos sido cantantes. Sabemos probar siempre los micros, ¿eh? Hay que decir, ey, sí. Viva España, que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo gaditano que quiere pelear
y todos con bravura, esclavos del honor, juremos no rendirnos jamás al invasor, jamás al invasor, jamás al invasor. ¿Por qué se ha vuelto loco? No, va hoy en mi misma línea de siempre, ¿no? ¿Qué es esto? La marcha de Cádiz. Tú puedes hablar, Mercedes, sí. A la vez. A la vez. No, no le tienes que dar. Está rojito, está estupendo. La marcha de Cádiz. He querido no solo hacerle homenaje a ella, porque es gaditana, por la marcha de Cádiz, sino situaros históricamente, porque vamos a estar hablando de la guerra de Cuba. Entonces, ¿qué pasó con la marcha de Cádiz? La marcha de Cádiz era una forma de despedir y de recibir a los soldados que iban a esa guerra majareta absolutamente, una guerra que declaramos a Estados Unidos, cuando ya Estados Unidos era primera potencia, y nosotros teníamos honra, sin barcos, porque era mejor que barcos con honra y sin honra. Nosotros éramos honra sin barcos y los estadounidenses tenían, pues, barcos y muy poca honra. Perdimos la guerra, claro que sí. Vamos a ver, entonces, esto que pudo ser himno de España, o sea, hubiéramos tenido letra. Yo le pregunto aquí a bocajarro a nuestra poeta, Mercedes Escolano, Mercedes, ¿y si te hubieran encargado ponerle letra al himno de España, qué hubieras hecho? Yo, ¿No te hubieras visto en otra? La letra del himno de España se la poníamos en el colegio. ¿Sí? Mientras las monjas explicaban, nosotros intentamos el himno de España, ¿no? Pero un himno vergonzoso. Pero yo que no le pondría himno. Yo creo que la música queda bien. ¿Qué hacemos todos? Na, na, na. Exacto. Además, analizamos y unos lo dicen con otro, aquí. O sea, que cada uno crea. Y por una vez que no hemos aprendido todos la letra ya, ¿cómo la vamos a cambiar? A ver todos, Pericodi, la. ¿Para qué necesita una letra? Una vez se lo cantamos en clave de la y otra vez en clave de fa. Sí, yo no pondría letra jamás a ese himno, ¿eh? Porque además nunca estaríamos de acuerdo todos los millones, eso sería espantoso. Ni aunque votáramos democráticamente esta cosa, eso daría por otra guerra. Ni democráticamente, no hubiéramos dado nunca en la tecla. Bueno, muy bien, Mercedes. Aquí está nuestra gaditana. He querido recibirla como lo hubiera recibido el señor delegado de Cultura, con su traje, con su corbata, para que ella vea que aquí en Jerez, bueno, 40 grados, ¿qué pasa? Por Dios. Llevamos la corbata desde que nos levantamos, no nos quitamos la chaqueta, la playa. Tú duermes así, ¿verdad? Totalmente. O sea, es ridículo. Lo que pasa es que aquí en Jerez, desde que nos atacó la filoxera, no hemos levantado cabeza. Y en las vides y en el cerebelo, el bicho se nos quedó ahí, En cambio, vosotros estáis libres de campo, ¿verdad? No sabéis lo que es eso, ni un tractor, ni una mula, nada. Son de la ciudad, son urbanos. Tienen esa suerte en cuanto que no sufren estos 40 grados, que para nosotros nada. Entonces, Mercedes, vamos al lío y lo primero es por qué Baroja, lo que ha dicho Pepa, nos extrañó a todos, una poeta con Baroja. Que de todas formas yo traigo el libro. ¿Cuál te has traído? He traído el libro de poesías de Baroja. Que vamos a leer luego alguna para ver si era tan pésimo poeta como yo decía. me he traído las inquietudes de Santi Andrés, que es el que más me gusta. Vale, yo canciones pero del los suburbio, poemas de Baroja... Después vamos a probar. Y tú vas a decir si valen algo la pena. Bueno, yo los poemas de Baroja no los he leído nunca. O sea, que sé que es poeta porque, claro, cuando ves la bibliografía, pues te aparece que es novelista, que tiene cuentos, que tiene teatro y tiene también poesía, pero yo nunca lo encontré, el libro sí. ¿Por qué Baroja? Pero yo he escrito algunos poemas como si fuera Baroja, que luego voy a leer, ¿vale? O sea que yo ya he usurpado a Baroja.
esto de ser un tono de principios del siglo XX, claro, el mío tiene otro tono, los poemas, pero bueno, yo me he metido en ese personaje. Pues mira, os cuento por qué Baroja. Yo empecé a leer, pues de niña, los cuentos normales, y ya de adolescente pasé de las novelitas así un poco de adolescente a de repente descubrí ya los libros de adultos. Tenía como 12 años. Y fantástico, porque iba a la biblioteca todos los días y allí yo ya me organizaba en el mismo orden en que venían los libros, me lo iba leyendo. O sea, como no sabía quién era famoso, quién no era famoso, quién era tal, quién era fulano. Pues da igual, yo empezaba y yo iba empujando la estantería y cuando terminaba una fila, pues me leía la siguiente, entonces empecé con la novela. Después descubrí el teatro, luego descubrí la poesía. Pero en la novela yo aprendí a seleccionar lo que era bueno y lo que era malo sin saber ni a quién leías. Porque nadie te decía, oye, léete a fulano, léete a mengano. Y entonces descubrí a Pío Baroja y me entusiasmó. Y luego, con 15 años, me compré el de las inquietudes de Santiago, que está, no sé si desde allí lo veis, pero bien, bueno, como yo le ponía todo un plastiquito, después se ponía, y después se ponía como amarillo, pero bueno, no sé si de la luz del sol, pero bueno, mi libro está como yo qué sé, como vuestro querillo, pero bueno, como que tiene ahí la fecha y yo me emociona que sea mi libro de adolescente, ¿no? Entonces yo descubrí que Pío Baroja es un escritor que se parece muchísimo a mí en el carácter. Así que, si Pío Baroja estuviera aquí, haríamos buenas migas, ¿no? Él murió en el año 56, yo nací en el 64, pues no tuvimos ningún momento de gloria para conocernos, pero lo que está claro es que a mí me ha impresionado mucho que yo voy leyendo a Baroja y pienso que muchas de las cosas que él dice las podría decir yo. No todo, pero bueno, pero luego voy descubriendo cosas que sí que tenemos en común, ¿no? Así que, y sobre todo después, hay párrafos de sus libros que yo los haría idénticos, en este caso las novelas, ¿no? Pensé elegir algún poeta, pero luego pensé, bueno, a ver, un escritor que me haya llamado la atención, muchos de ellos son novelistas, porque a mí generalmente me gustan más los novelistas que los poetas. Y entonces, pues pensaba, pues Pío Baroja merece que yo pues, echarle también un poquito con él, ¿no? Como una especie de monólogo allí en la fundación. ¿Vas a leer el poema que le hiciste? Sí, me he traído unos cuantos, ¿vale? El os voy a primero empezar. Yo creo que es oportuno. Venga, pues muy bien. Para bueno, abrir. Vamos a ver, esto es un pliego que se publicó en Cádiz, es una colección que yo organicé en la Diputación de Cádiz, que se llama Siete Mares, ¿no? Y entonces una colección de pliegos, son todos autores gaditanos, poetas gaditanos, a partir de los nacidos en el año 58. Y entonces uno de ellos también me tocó a mí. Y primero tiene una cita de Pío Baroja. Bueno, el cuaderno se llama Fascinación del Atlántico. Y la cita está sacada precisamente de las inquietudes de Sanz Andía, de una parte donde él está hablando del mar. Durante muchas páginas habla del mar, pero claro, de la fascinación del antiguo mar, de las antiguas goletas, no de los barcos modernos. Por supuesto, Pío llamaba barcos modernos a los que ya empezaban a tener motor, ¿no? Pero esas páginas son una preciosidad, ¿eh? O sea, que esta novela, la verdad, que no tiene desperdicio. Pero el inicio es para 10. Y entonces en el prólogo, pues pone lo que yo diría del mar, justamente las palabras que me da mucha envidia que las diga Baroja y no yo. Realmente el mar nos aniquila y nos consume, agota nuestra fantasía y nuestra voluntad. Su infinita monotonía, sus infinitos cambios, su soledad inmensa nos arrastra a la contemplación. Esas olas verdes, mansas, esas espumas blanquecinas donde se mece nuestra pupila, van como rozando nuestra alma, desgastando nuestra personalidad, hasta hacerla puramente contemplativa, hasta identificarla con la naturaleza. Bueno, los que habéis leído algunos libros míos sabéis que uno de los temas que más me gusta es precisamente el mar. Y hay temas variados, pero bueno, varios libros míos entran precisamente en ese tema. Y en este cuadernito, pues hay un poema que se llama Pío Baroja junto al mar. Ese es el que creo. Voy a ver, aquí está. Bueno, así que yo ya me he puesto la piel de Pío Baroja con su entrada de lo que yo quería decir y el sentido del mar que los dos tenemos, y luego he pensado, bueno, pues que hable Pío Baroja, que él mismo tenga la palabra, ¿no? Así que Pío Baroja dice: no soy un hombre de acción, me limito a mirar el movimiento humano, su continuo vaivén.
observo y escribo circunstancias que a todos nos envuelven. Soy un hombre indolente junto al mar. Las olas vienen a morir un día y otro, ajenas por completo a mi presencia, contra este malecón. El mar me ha modelado contemplativo, melancólico, ecléctico. Robó el escaso vigor de mi sangre y me tiene a sus pies como un amante dócil. Cuento historias de barcos. Me imagino a bordo de ágiles veleros que cruzan veloces el Atlántico, bajo un sinfín de estrellas. Desde tierra el mundo parece pequeño, insignificante. A bordo, en cambio, la vida adquiere dimensiones trágicas. Continentes, vientos huracanados, arrecifes, atraviesan los ojos del hombre que se atreve a surcar océanos. Sus brazos, filantrópicos, como velas audaces, domeñan las tormentas y conducen las aguas. Se lleva al mar en las venas. Se nace con él y uno tarda toda la vida en escupirlo. Muy bien. Vamos a empezar por el principio. Pío Baroja tiene 7 apellidos vascos y 1 italiano. Casi puede hacer la película. Y el italiano es justo el de la madre. Él es Baroja Nessi. Nace en San Sebastián el 28 de diciembre de 1872, el Día de los Santos Inocentes. De padres Serafín y Carmen, tiene 4 hermanos, Darío, Ricardo, él es el tercero, y Carmen. El padre era ingeniero de minas y entonces eso quiere decir que recorría España, entonces cada hermano casi había nacido en un sitio. En San Sebastián, por ejemplo, Ricardo, que es el hermano con el que más relación tenía, es el pintor Ricardo, nació en Río Tinto, en Huelva. ¿Qué destacamos de la familia? Pues que tenía un primo jerezano, Justo de Goñi, que al parecer era juerguista, le gustaba tapear, beber, cosa más rara. Pero siempre tenía el enganche con Bilbao. El tío había nacido en Jerez, pero siempre que si Bilbao, la hostia, y así lo recuerda Pío, Justo de Goñi, el primo. Y luego su sobrino Julio Caro Baroja, que es el gran antropólogo, hijo de Carmen, de su hermana Carmen, que es el que un poco lo coloca en el sitio cuando él ya muere y todo, estudia su obra, saca libros de él. Y es importante también el cuñado, Rafael Caro Rancio, que es el editor, que es el que se casa con Carmen, la hermana. Y destacar, a mí me gusta mucho una parte que es el mirlo blanco. Esta gente tenía una especie de afición al teatro y se inventaron una compañía entre amigos que la titularon el Mirlo Blanco. Y en la casa de Carmen, de la hermana y del editor, representaban obras. Ahí dicen que La zapatera prodigiosa de Lorca la estrenaron primero allí. Y alguna obra también de Valle Inclán y de Benavente. O sea que se atrevían a hacer saraos teatrales, ¿no? Pero en eso Pío poco, porque Pío siempre fue un poquito huraño, dicen de él, y que de eso, o sea, que era un tío muy independiente, muy a lo suyo. Y entonces ahora vamos a pasar a Mercedes Escolano, y me vas a contar que tú naces en Cádiz el 15 de febrero de 1964, estudiando un poco lo que era la guerra de Cuba. Casualmente el Maine, el acorazado Maine, que da lugar a la declaración de guerra de Estados Unidos, se hunde en esa fecha. Curioso. Y ahora pues háblanos un poquito de tu familia, ¿no? De tu hermana Cristina, ¿no? Quizás es con la que más estás unida. ¿Qué quieres contarnos de tu familia? ¿La abuela montañesa, tal vez? Bueno, pues mi familia no es de toda la vida de Cádiz. O sea, no eres de Cádiz, aunque naciste... Bueno, somos al de lado Cádiz, porque de Cádiz significa en el centro de Cádiz. Claro. Pero me refiero a que mi familia, mi padre nació ya en Cádiz, pero sus padres no.
mi abuelo era de Segorbe, de la provincia de Castellón, y mi abuela de Santander. Y entonces pues se conocieron en un tren. Y mi abuelo se quedó totalmente prendado de ella y ya pues le siguió la pista, en fin, que ya decidió irse a Santander para estar cerca de mi abuela. Y allí mi abuelo, que era militar, también tenía una representación de los tabacos de Filipinas, de la compañía de tabacos de Filipinas. Y la compañía la mandaron a Cádiz, de Santander, que es donde atracaban los barcos, los mandaron a Cádiz. Así que ya tuvieron que coger los barcos y bueno, los hijos mayores nacieron en Santander, pero ya mi padre nació en Cádiz. Y se instalaron en la calle Ancha, donde está la casa del restaurante, pues la de al lado. Así que ahí ya vivió mi abuela, pues ya todos los años ya, donde fue criando a sus hijos, y bueno, mi padre ya nació en esa casa. Y yo, pues bueno, por allí he pasado pues toda mi infancia y parte de la juventud en esa casa hasta que mi abuela murió y ya vendieron el edificio entero y bueno, dividieron ya toda, digamos, lo que cogieron por la casa entre los hijos. Porque mi padre no tenía la casa allí, o sea, mi padre alquilaba el segundo piso, mi abuela tenía el primero y entonces nosotros vivíamos en el segundo, pero alquilados a mi abuela, así que no era nuestra. Y yo de ahí en la casa tengo muchísimos recuerdos. La mayoría de ellos fantásticos. No he vuelto nunca. O sea que nunca he vuelto a entrar en ese edificio. La compró una familia de nuevos ricos y se organizó por mí, por lo que me han contado, una casa muy austera, muy cateta. Espejos por todas partes, dorados por todas partes. Cuando era una casa bellísima, ¿no? Con unas escaleras de mármol, un patio de mármol, una barandilla preciosa, pero bueno, el gusto del dorado y el espejo triunfó. Y yo nunca he vuelto a entrar allí en esa casa, que me gustaría, ¿no? Porque claro, uno tiene a veces unos recuerdos donde los tamaños de las cosas, no sé si a vosotros ha pasado, que tú recuerdas las cosas más grandes de lo que eran. Y cuando las vuelves a ver dices, esto no era tan grande, esta habitación era tan grande, este pasillo no era tan ancho. O sea que mis recuerdos me gustan un poco. Yo de esa casa, lo que más me recuerdo con mucho agrado, es el patio, que era precioso, tenía allí unos aljibes, porque no había pozos, sino aljibes, unas alquimistras enormes, y además una cancela de hierro que le habían quitado los cristales y entraba como mucho aire, mucho fresquito de la calle. Y luego las azoteas, para mí era un mundo maravilloso para lo que es un niño, ¿no? Las azoteas eran feas, que cuando las encalamos, pues bueno, no tienen nada especial, más que tenían cuartos variados. En algunos de ellos se tendía la ropa, en otros se guardaban las cosas de invierno, en otros se guardaban los trastos, los chismes ya inútiles, en fin, que allí había como muchos cuartos en las azoteas y de diferentes alturas. Pero las azoteas eran el mundo donde tú te escapabas del control de tus padres, y allí arriba pues ya parece que jugabas en todos esos cuartos, ¿no? Y yo cuando empecé a leer, que eso sería leer más en serio, ¿no? Pues eso serían los 12 años, y yo entonces me iba a leer a la azotea. Y además yo era una niña muy friolera, por lo cual yo me ponía siempre allí encajadita en un huequito donde daba el sol, y allí empecé a leer yo un montón de novelas de aventura. Por eso yo entiendo que Pío Baroja también le encanta la aventura. No solo porque él tenía pues, algunos antepasados marinos, yo no, pero más bien porque Pío Baroja y yo no somos personas de acción, somos personas contemplativas. Y entonces nos da mucha envidia los que se van al barco, los que se van a la aventura, los que van a la selva, los que van a navegar por todo el mundo. Y nosotros no, nosotros somos de Cabones, ¿vale? Y entonces Pío y yo miraríamos. En el muelle estaríamos mirando cómo zarpa el barco, pero no nos alistaríamos ahí dentro del barco, ¿no? Y las novelas de aventura a Pío Baroja también le emocionaron mucho, ¿no? Yo he leído a veces las novelas, las memorias de Pío, y contaba pues eso, que desde joven empezó a leer muchas novelas del mar y muchas novelas, digamos, de aventura. Y otra cosa que me encantaba de mi infancia eran las películas de los piratas. Esas que ponían los sábados a las 4 de la tarde, a las 3:30, ¿no? En la sesión familiar, y ponían muchísimas películas de piratas, y en mí yo no he visto una cosa que me gustara más que las películas de piratas, los saltos, los abordajes, pero como soy cabona, no habría, o sea que yo no sería un pirata, sería más bien, en fin, el mirón, ¿no? ¿Qué anécdota es esa, Mercedes, que te preguntaron, no sé, si fue con las monjas, en colegio, que qué querías ser de mayor? Pues sí, pues una vez las monjas nos preguntaban, claro, qué queríamos ser, ¿no? Y ten en
posibilidades de las chicas de entonces eran ser monja misionera. Yo eliminaba esa, claro. Otra posibilidad, casarse. Yo también eliminaba casarme. Luego quedaba cuidar a los enfermos. O sea, como una especie de no sé, ya no de las misiones, pero bueno, en fin, como no médico, por supuesto, sino más bien enfermera, ¿no? Porque ser médico ni se nos ocurría, teníamos que ser enfermera. Luego quedaba ser secretaria, que a mí me parecía aburridísimo. Quedaba ser azafata, pero yo ni era alta ni era poquísima, entonces no servía tampoco. Y luego ya prostituta era lo último. Entonces, claro, yo entre todas esas circunstancias le dije a la monja, por todas mis amigas, yo casarme, yo tener hijos, ¿tú cuántos se lo bate? Yo 5, yo 6, o sea, qué espanto. Digo yo nada, yo dije, yo soltera. Yo quiero ser escritora y quiero ser soltera. Y la monja se horrorizó, claro, porque dijo, pobrecita. Pobrecita. Pues ahí coincidiste también con Don Pío, soltero y escritor. Pero a Pío le gustaban mucho las mujeres. Hombre. Dicen que era muy misógino, pero yo creo que sí, no. Tenía fama de misógino. Él era increíblemente tímido con las mujeres, no sabía conversar con ellas y además normalmente le gustaban mujeres atractivas, un poco dominantes, que llevaban la palabra y él se atrullaba y entonces no tenía gracia ninguna, no era un Don Juan. Entonces, claro, se amilanaba mucho con ciertas mujeres, pero eso no quiere decir que no le gustaran, ¿no? Y no era nada coqueto, no era seductor, pero sí. sobre todo no tenía gracia ninguna con las mujeres. Y era un sentido del ridículo aplastante. Después sí, nos vamos a centrar después nos vamos a centrar en las mujeres, en su obra, en su vida. Pero yo creo que vamos a ir por partes, vamos a empezar con el grupo, ¿no? ¿Cómo surge el grupo de la generación del 98? Y después te preguntamos a ti en qué grupo tú te ubicas. La generación del 98, por eso enlazamos con la marcha de Cádiz, con la guerra de Cuba, son chicos de provincias, la mayoría que vienen a la capital a buscarse la vida, a ser el escritor, en esa época empieza siendo periodista. Antes, a Dios gracias, no había esta gran carrera que es el periodismo de hoy día. Que nada más que saben hacer bulos todo el día y trabajar en pseudomedios. O sea, antes uno era escritor y sabía escribir y tenía cierta inquietud por la actualidad del país y del mundo. Eso era ser escritor y ser periodista. Entonces, la generación del 98, en esa época hay lo que se le llama los regeneracionistas, que era, por ejemplo, Joaquín Costa, que quería echar 7 llaves al sepulcro del Cid, que no se levantara el Cid, después ya de la decadencia española, perder todas las colonias, por favor que el Cid no vuelva a levantarse. Y querían europeizar España. ¿Qué pasó con estos hombres, con estos chavales de 20 años que aparecen en Madrid? Que destierran mirar afuera y sobre todo Unamuno es el que lanza aquello de hay que mirarse adentro. Empiezan a mirarse adentro, no fuera. Ven que la solución de España está dentro. Creerse primero lo que es lo que uno lleva dentro y a partir de ahí ya a lo mejor pues conquistar Europa o lo que sea. Pero todo partir desde España. Y el grupo original son 3, se le llaman los 3. Son Ramiro de Maeztu, Azorín y Pío Baroja. Esos son los 3. Y lanzan un manifiesto que ellos firmaban como los 3. Y el manifiesto que lanzan, fijaros que esto es, cuando escriben el manifiesto y lo publican, es en el 1901. Y es brutal porque parece que está muy actualizado, la verdad. Se pone uno por carne de gallina, porque dice lo siguiente. En España hay un gran número de hombres jóvenes que trabajan por un ideal vago. Dada la pereza intelectual del país, dada la pérdida nacional del sentido de moralidad, lo más lógico es presumir que de estos jóvenes, siguiendo el camino de la mayoría de los hombres de la generación anterior, los afortunados engrosarán
Los partidos políticos vivirán en la atmósfera de inmoralidad de nuestra vida pública y los fracasados irán a renegar del país y de los gobiernos en el rincón de una oficina o en la mesa de un café. Casi nada, da susto, la verdad. Empiezan a publicar y, sobre todo, tienen unos títulos potentes en sus primeros libros, ¿no? Maeztu publica Hacia otra España, Azorín publica La voluntad y Pío Baroja publica Camino de perfección. Son potentes los títulos. Bueno, pues ahí lo dejamos y vamos a pasar a la actualidad. Vamos a ver, Mercedes, ¿tú te ubicas en algún grupo? ¿Tenéis algo que ver o teníamos algo que ver? Porque yo también soy de esa generación, donde todos hemos mamado lo que se decía ser progre, ¿no? En esa época. Ahora todo el mundo es progresista, pero nosotros lo vivimos en pleno, ¿no? Lo que era el ser progre. ¿Tú qué recuerdas de aquello? ¿Qué es lo que era Cádiz en esa época? Tú estarías en la universidad. Había inquietudes, había ganas de buscar cuestiones artísticas, más políticas, más... Porque claro, era una época donde nosotros hemos visto a Rafael Alberti en la facultad. O sea, veíamos gente importante que venían del exilio. ¿Tú te ubicas en algún grupo? Pues ¿O no? yo no estuve en ningún grupo. Yo entré en la facultad en el año 82. Elegí filología porque no sabía qué elegir. A mí me gustaban Bellas Artes, pero como que no quedó claro, o por lo menos no me enteré a tiempo, que para ir a Bellas Artes había que hacer un examen previo. O sea, que no te matriculabas si ya estabas allí. Tenías que pasar por un examen. Y a mí se me pasó el examen aquel, entonces, bueno, pues ya eliminé Bellas Artes y mis padres decían, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Y yo nada. Yo no me gusta ninguna carrera de esto que había. Porque mi hermana mayor, que era Cristina, un año mayor que yo, ella eligió medicina. Y yo, pues no sé, yo era más de letras, con lo cual pues yo no veía qué elegir. Total, que yo pensé, bueno, pues filología no está mal. Entonces me metí, pero sin entusiasmo. Es una carrera que duraba entonces 5 años y me aburrí muchísimo, muchísimo, no me gustó absolutamente nada. La terminé porque evidentemente había que terminar algo porque si no, ¿qué ibas a empezar? Si tampoco tenía otra ilusión por otra carrera, ¿no? O sea, que era más bien un sentido de, yo no sé, de que a mí no me gustaba apenas nada en ese momento. Mi clase no era nada politizada, no se hablaba jamás de política. Los profesores tampoco hablaban de política, aunque me imagino que ellos sí tenían, digamos, algunas conversaciones, pero con nosotros no. En el instituto, yo estuve en 2 institutos anteriores que tampoco se hablaba jamás de política. Uno era el Instituto Cortadura de Cádiz. Mis padres, bueno, mi padre era médico, no era militar, pero como vivíamos allí cerca de Cortadura, allí donde la muralla, pues yo me matriculé en ese instituto. Mis compañeros eran todos hijos de militares, pero nunca se hablaba de política. Y en el segundo instituto donde estuve, porque en el primero me echaron. Entonces me fui al Rosal, en Cobo. Y allí, pues tampoco se hablaba nada de política. Pero esa gente tenía otro concepto. O sea, eran 2 institutos muy diferentes. El primero estaba todo cerrado, todo con rejas. Allí no te escapabas ni a la de 3. Y el segundo estaba con la puerta abierta. Y tú entrabas y salías como mariquita por tu casa. Y entonces una libertad tremenda para entrar, para salir, para ir a clase, para no, para hacer rabona, para ir a fumar un cigarrito. El primero era una especie de cárcel militar, pero ya en la época no franquista, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a la universidad, yo no tenía amigos que hablaran de política. En mi casa tampoco se hablaba. Mi padre era monárquico, franquista. Teníamos una bandera de España que mi madre sacaba de cuando en cuando al balcón en actos importantes, según ella, ¿no? Y allí pues se defendía Franco por todos los días y todo lo que hacía Franco era estupendo. Yo no podía oír otras versiones de otras cosas y cuando empecé a ver otras versiones, evidentemente no era conversar con mi padre, ¿no? Porque tenía una idea muy clara. Mi madre sigue viviendo y mi madre sigue siendo monárquica total y bueno,
convencidísima, ¿no? Alguna hermana mía ya ha ido al box, o sea, que no, ya estás diciendo cosas demasiado íntimas que las peleas que tenemos son pocas. no queremos que salga la gente pensando que tu familia es facha, ¿eh? No, hombre, por favor, Pues sí. lo que faltaba ya, ¿no? Pues es muy facha. Y entonces mi madre insiste en que vote. Será Y diga, posible. mamá, ¿a qué voy a votar si no voto lo tuyo? Mejor que no vote. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la universidad, porque Pío Baroja se metió en medicina, sacó la carrera, Pero sin convencimiento tampoco, o sea. sí, no, se metió en medicina, Yo creo que no sabe tampoco. consiguió estar 2 años en Cestona, en Guipúzcoa, como médico rural, pero entre que no terminaba de rematarle mucho esa vida de pueblo, porque iban incluso de mulo, montar un mulo de pueblo en pueblo, yo creo que la muerte del hermano también, del hermano mayor, Darío, murió de tuberculosis, y eso parece que le afectó fuerte porque dijo, no puedo salvar ni a mi hermano, ¿a quién voy a salvar? Eso se vio que era muy peligroso el estar con las vidas ajenas intentando salvarlas, ¿no? Entonces Claro, se dedicó a la... Pero yo creo que el Petro, ese escepticismo que tiene Baroja cuando trabaja, ese escepticismo ya lo tenía como estudiante. Sí. O sea que viendo lo que le rodeaba, cómo eran sus compañeros, cómo eran los profesores de universidad, cómo eran las aulas, cómo eran los depósitos de cadáveres, cómo funcionaban los hospitales en su época, bueno, a él le parecía horroroso aquello. Y entonces es como decir, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Entiendes? O sea, que no sé, ese agnosticismo suyo ya apareció allí mismo en la carrera, ¿no? Sí. De la manera que simplemente pues hizo los años de carrera, como yo, pues empujado porque hay que terminar, pero no porque desde luego le emocionara, ¿no? Y no tenía vocación ninguna además, ¿no? Pero como tú terminaste siendo profesora, es muy interesante que metas los dedos en la llaga, y yo quiero que te coma el tigre incluso, hablando de la enseñanza hoy día. Vamos a ver, estás recién jubilada, ¿no? Sí, yo me acabo de Entonces, pues ya puedes largar todo lo que te dé la gana, ¿eh? No va a ir detrás tuya la ministra Alegría. Pues yo he vivido 34 años de profesora con una desilusión espantosa. Así que si Baroja se desilusionó, pero él solo duró 2 años de médico, yo aguanté 34 años. Por Dios, no me lo creo ni yo. Y mi primer año fue muy triste. Llegué a Algeciras, recién salida de la oposición, ¿no? No tenían dónde mandarme porque no habían calculado las plazas para los que habíamos ganado la oposición, y entonces a mí me tocó ir a Algeciras, un instituto tranquilo, o sea, para nada un instituto así, pues yo qué sé, que dijera cañero, ¿no? Aquello era tranquilísimo, allí no había problema de indisciplina. Pero yo me llevé la sorpresa, yo tenía entonces 25 o 26 años, y me llevé la sorpresa de que mis alumnos, que tenían pues como de 16 a 20, no tenían ningún interés por estudiar, ni por saber nada, ni por aprender, o sea, una desgana, una desmotivación. Y yo tengo fotos con ella que como yo iba pues, con pantalones vaqueros, una camiseta, pues yo también parecía una alumna, ¿no? ¿Y tenías que aprobarlos a todos? No, para nada. ¿Suspendías gente? Yo suspendía muchísimo allí porque no hacían nada. O sea que yo me llevé la sorpresa. Claro, yo pensaba, bueno, a ver, yo soy capaz de enseñarle estas cosas y esto, me tocaba dar latín y lengua española, decía. Y entonces, pues dice, bueno, pues no tengo ningún problema porque había tenido muchos años de latín en la facultad, y entonces, pues, en fin, todo era recordar un poco el asunto y las declinaciones. Pero es que no les interesaba nada. El desconocimiento era muy fuerte. Y entonces no había ningún problema de disciplina entonces. Allí estaban todos, tú entrabas en la clase, todos ya se sentaban, todos se disponían a dar la clase, pero nadie estudiaba nada. Yo decía, pero ¿cómo voy a llegar a probar esto si es que no tenéis ni idea? No hacéis los ejercicios, no pensáis, no razonáis, ¿qué os interesa? Pues nunca lo descubrí, porque nunca hablábamos. O sea, que aquello era una apatía fuerte. Y viendo los pocos años de diferencia que yo tenía con ellos, yo venía de institutos donde estudiamos un montón, por lo menos el instituto militar, allí se estudiaba un montón, y el que no estudiaba lo mandaban al campillo inmediatamente. O sea, que es que la solución de los males era... ¿Cuándo se rompe esa línea? En la Pues, enseñanza española, en la que suspender suponía un trauma para el alumno y era mejor aprobarlo. Tantas Pascuas. Yo creo que hace como unos 20 años. O sea que vamos a pensar que en el 2000
la cosa cambia mucho. No te sé ya decir exactamente con qué ley, porque yo he conocido 5 leyes de educación y he dado de todo. No podéis imaginar el historial de asignaturas variadas que me ha tocado y en todos los sistemas educativos que me ha tocado. ¿Has tenido que dar en inglés? Sí, también he tenido que dar inglés, cuando mi nivel de inglés es normal, ¿no? Es bajo. ¿Eso no te Pero parece castrante? tocado... ¿Eso no te parece...? Eso ya me parece lo más chocante del planeta. Es como si fuéramos parte de la Commonwealth, y es importante que un niño de 10 años sepa hacerte una redacción del Paleolítico, pero en inglés. No sabiendo nada casi en español. ¿Eso cómo es posible? No sé, Esa pleitesía al idioma de Shakespeare teniendo el idioma de Cervantes que no es cojo. Pero es que mis amigos también utilizan cada vez más anglicismo. Yo también utilizo cada vez más anglicismo. Cada vez que cojo una revista veo más anglicismo. Cada vez que escucho la televisión veo más anglicismo. O sea, es que estamos en un mundo donde todos estamos contagiados. Porque yo llego un momento que a mí no me gusta decir ninguno, pero también algunos que otros suelto, ¿no? O sea que yo... ¿Es razonable que para que tú tengas un título universitario tengas que tener también el B1 en inglés? En España eso. Bueno, ¿No veo eso necesario? A mí no me lo han pedido nunca, o sea que yo... Pero ahora ya es obligación, vamos. Bueno, pero... Casi para... Para todas las carreras, todas. No sé, ¿Tú crees que eso es obligatorio? ¿Que eso entra en cabeza humana? Te quiero decir. A mí no sé, a mí es que no me somos lo han pedido. el segundo idioma, ¿no? Después del chino, sí, como materno, sí, ¿no? bueno, como número de hablantes, ¿no? A mí... No nos van a devolver el Gibraltar y nosotros tenemos que aprender inglés y los chavales tienen que... Me parece increíble eso. Cuando yo estaba en el colegio, que era un colegio... Siempre estás a tiempo de estudiar inglés y el idioma que quieras, ¿no? Sí, luego sí es necesario para trabajar, pero para el título... Pues cuando yo estaba en el colegio, nuestras clases de segundo idioma empezaban algo así como en cuarto de primaria, una cosa así empezaría, ¿no? No sé, por lo menos, no, en cuarto no, tal vez en quinto. Y a mi hermana, que era un año mayor que yo, entonces le cogió francés, pero justamente el año mío, este curso ya empezaba más moderno. O sea que a mí me tocó la modernidad del colegio de las monjas carmelitas y decidieron que el francés ya estaba anticuado, que debíamos estudiar inglés. Y nos pusieron un profesor malísimo, muy simpático, muy guapo. Estábamos todos enamorados del profesor, pero era, bueno, no aprendíamos nada. Yo tenía sobresaliente. Y cuando llegué al instituto, el primero de BUP, no sabía nada de inglés. O sea que todas mis compañeras de primero de BUP tenían un nivelazo al lado mío. Y yo decía, ¿yo para qué tengo un 10? Pues eso es lo que está pasando ahora. El nivel es tan bajo en la enseñanza, que entonces los alumnos que yo recibía en los últimos años de colegio me venían con 9 y 10 a porrillo y sin saber hacer absolutamente nada. Igual que me hicieron en el colegio. O sea, lo más fácil era una super nota y todos los padres felices y nadie se plantea si el hijo sabe o no. Vale. Entonces el nivel... Vamos a dejar el tema ese porque ya es un poco escabroso. Y vamos a pasar al de la mujer en la obra de Pío. Vamos a ver, en primer lugar decía él de la mujer, decía: la mujer todavía no está preparada para estudiarse y para analizarse. Si llega alguna vez a decantar su personalidad, a dejarla clara y transparente, llegará por su propio esfuerzo, por ella misma. El hombre no podrá verla nunca tal como es. Hoy el sexo, porque hay el sexo de por medio, que no permite el análisis frío. Yo no he pretendido nunca hacer figuras de mujeres miradas como desde dentro de ellas. Las he dibujado como desde fuera, desde esa orilla lejana que es un sexo para otro. ¿Te das cuenta? Como que él no entendía a la mujer. Y lo dice claramente, que no hay nunca mujeres fuertes, mujeres de carácter en sus novelas. Ya lo decía Silverio Lanza le criticaba eso, decía: el gran defecto de las novelas de Baroja es que no se encuentra ni una sola mujer verdadera, decía. ¿Qué más cosas decían de la mujer, por ejemplo? Sí, voy a leer yo una pequeña cita de la novela esta que habla de la mujer, ¿vale? Dice Xanthi: no te creas
nada de lo que digan ellas, y menos de lo que te digan de ellas. No creas que una mujer es por serlo débil o tímida o poco inteligente. El sexo es una indicación muy vaga y las variantes son infinitas. Si quieres saber cómo es una mujer, primeramente no te enamores de ella. Después estudiarla con tranquilidad y cuando la conozcas bien, te pasará que ya no te importará nada por ella. O sea, que ya habrá perdido todo el interés. Y yo creo que deja muy clara su visión. Él tiene 50 años cuando se enamora perdidamente de una mujer y se siente de lo más ridículo, se siente patético, ¿no? Entonces, claro, para quitarse ese patetismo lo que hace es analizar fríamente todo lo de ella, ¿no? O sea, como, ¿qué le gusta? Y cuando ya analiza fríamente, pues evidentemente pues la pasión desaparece, ¿no? O sea, que el análisis rompe con todo, ¿no? Y ahora vamos a pasar al tiempo de ahora, ese feminismo. Tú eres de la antigua, tú no eres la feminista radical que diría machete al machote, ¿no? No, nada. O sea, yo soy muy feminista, pero ese radicalismo me parece espantoso, ¿no? Eso, quiero oír de ti, como mujer, expresando qué es el feminismo para ti. Pues mira, para mí el feminismo, como me he educado en una casa de mujeres, está mi padre y 5 mujeres, ¿no? Y pues para mí el feminismo es decir, yo quiero hacer lo que haría un hombre. Eso es lo que yo le decía a mi padre. Tú no me puedes decir, si yo soy hombre, ¿qué puedo hacer? Y si soy mujer, ¿qué puedo hacer? No, dame las mismas oportunidades. Entonces, siempre es lo mismo. Es que como eres mujer, como eres mujer, pero tontería. O sea, mi feminismo empezó por ahí, ¿no? Yo quería reivindicar las mismas oportunidades. Yo siempre he querido ser muy independiente y tener libertad para hacer lo que yo quisiera y para decir lo que pensaba. Entonces, por ser mujer no podía hacer un montón de cosas. Mi abuela me ha educado siempre en que como soy mujer, tengo que seguir unas reglas X. Y desde niña me han enseñado cómo doblar las piernas, cómo andar, cómo ponerme la camisa, cómo girarme, cómo mirar, porque no se podía mirar tampoco a los ojos directamente, en fin, cómo hablar, ser pues una mujer adecuada, ¿no? Entonces, a mí me ha dolido siempre mucho que ser mujer fuera ser menos. Yo no quiero ser más, lo que quiero es tener oportunidades, ¿no? Yo a todos mis alumnos lo he educado siempre igual, sean los niños o las niñas que me tocaran, ¿no? De estudiante. Pero me moría de asco cuando una niña me decía, es que yo me tengo que casar, porque es que yo todavía no tengo novio, es que... Y yo decía, ¿qué dice? Bueno, ya casar y tener novio, que puede hacer un montón de cosas. Y decir, ¿todavía piensas eso en la edad que tú tienes? Porque a mí me han educado las monjas para casarme. Todo el tiempo dando una mentalidad para que buscáramos un novio, nos casáramos y tuviéramos hijos y fuéramos una familia decente. Pero esas chiquillas que eran muchísimo más jóvenes que yo, era indigno que pensaran esas cosas, de buscar un novio y ya está, y que el novio las mantuviera, ¿no? Así que yo toda la vida he intentado que la mujer ocupe los lugares que debe ocupar por su capacidad. Que haya números especiales y puestos especiales para mujeres, porque hay tantas mujeres y hay que tener tantos puestos para mujeres, a mí eso me parece una vergüenza. La mujer debe estar donde debe estar, pero no que le asignen unos asientos diciendo no, tiene que haber 25 hombres y 25 mujeres. En la antología de literatura eso nunca se consiguió. Pero claro, tampoco nos dieron la posibilidad de entrar así felizmente, ¿no? Solamente hay una antología que intentó, bueno, sí lo pienso, hay una antología que intentó eso, que es una antología de unos autores malagueños que intentaron, bueno, pues hacer algo así como democrático, como si la literatura pudiera ser democrática. Y entonces, si entramos 30 autores, pues había como 15 mujeres y 15 hombres. Y defendían en el prólogo esa No por la excelencia, no por la calidad, yo sino por siempre el busco la calidad para que una mujer esté en un puesto. Que se le den oportunidades, pero que evidentemente las más capacitadas son las que lleguen, no que lleguen porque sea mujer, ¿no? O sea que eso me parece como deleznable, ¿no? Porque te están rebajando a simplemente decirte tienes que ocupar una silla y cállate, ¿no? No digas más. Bueno, pero tú tienes aquí un
parece que uno ha matado ni un mosquito, Yo nunca. ni una cucaracha que te da mucho asco, ¿no? Antes conté que me echaron del instituto. Pero ya podéis imaginar yo voy a leer aquí. En la imagen que Yo voy a leer un poema, tenía. Y voy a buscarte un poquito las cosquillas. Muy bien, estupendo. La isla de las mujeres. Cuando al amanecer, calmados los vientos que horas antes agitaban las jarcias, los tripulantes decidieron dirigirse a la isla en busca de agua y provisiones. Eligieron una bahía serena y recogida para desembarcar. Ya en tierra firme, sobre cada uno de ellos se abalanzaron más de 100 mujeres y cada una se disputaba al hombre elegido. Y los hombres, exhaustos, obligados a gozar sin parar de todas y cada una de las hembras, morían con los ojos en blanco. Vamos a ver, Mercedes. Mercedes, por favor, explícate. Vamos a situar. Si cambiamos el sexo y en vez de hombres, donde está hombres, ponemos mujeres, ¿qué pasaría? Horroroso, pero bueno, vamos a situar el poema. El poema del libro se llama Islas. Y hay islas de verdad y hay islas de mentira, pero el poema se llama Islas de Mujeres, la isla de las mujeres, que por cierto está en el mapa. Yo pensé que era mentira, pero luego lo descubrí. Está debajo de esa isla. O sea que si alguien quiere ir para allá, pues nada, allá está la isla, en el mapa real, ¿no? Entonces imaginaros, esas mujeres que ven un barco llegar y dicen, por ahí viene el alimento. Y entonces, esos marineros que llevan días y días allí, semanas y semanas, siempre una mujer y que se van todos deseando, ¿no? No solo tener agua fresca, sino también carne fresca. Y las mujeres desesperadas, pues claro, los pobrecitos. Ahora, yo siempre digo, alguno sobrevivió, porque si lo contó, tenía que haber sobrevivido. Pero que esas mujeres estaban con mucha hambre. Bueno, vale. Siempre te salva tu Grecia querida, ¿no? Tus lenguas muertas, ¿no? Bueno, sí, me gustan mucho las lenguas muertas. Lenguas muertas siempre te han encantado. Por cierto, hablando de lenguas muertas y de lenguas vivas, en el 98 se escribía en español. ¿Entiendes? Ahí no había tutía. Vamos a ver. Y eran de provincia, como hemos dicho. Había vascos por un tubo, había un levantino, Azorín. Ni Azorín escribió en valenciano, ni los vascos en euskera. Además, te voy a decir lo que decía Unamuno del euskera, que tiene mucha guasa, mucha tela. Decía Unamuno: la lengua vasca no es compatible con la modernidad. Lo único que nos queda es dejarla morir, embalsamarla y que luego la estudie la ciencia. ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Y eso es esencial. Vamos a ver. Pero algunas son verdades como puño, como este edificio, ¿no? ¿Tú qué piensas? De nuevo quiero que te coma el tigre, tu carne morena. Vamos a ver, profesora. ¿Se puede llevar este país que parece que es la Torre de Babel? Vamos a tener que ir con pinganillos por la calle para entendernos. Vamos a repartir pinganillos para todo. ¿Cómo hacemos esto? Y cuidado que el bable está al caer. Asturias va a ser ya una región diferencial también. Y la cultura en España va a subir de categoría porque vamos a poder decir les vaques en vez de las vacas en Asturias. Bueno, en Asturias, muchísimos Patria escritores publican en Bable. La verdad es que las ayudas económicas que hay para publicar en Bable son enormes. Hay revistas en Bable, emisoras en Bable, pero muchas editoriales en Bable con muchísimo dinero que da la comunidad asturiana. Esos libros, lo malo es que se quedan muy perdidos en Asturias, ¿no? O sea, que son muy buenos escritores en cuanto a calidad, que los primeros libros suelen escribirlos en Bable
bable y ya después dan el salto a ponerse en editoriales en castellano, porque evidentemente, claro, sus libros se quedan un poco estancados, un poco sin moverse. Pero es muy curioso que haya tanto dinero atrás para ese tipo de publicaciones, ¿no? A mí no me parece mal, o sea, debe haber una oferta, ¿no? Yo qué sé, yo he conocido muchísimos escritores de lengua castellana que vivían en Barcelona, que estaban amargados porque no encontraban ninguna fisura para publicar allí en castellano. Todos los libros parecía que ya había que publicarlos en catalán, pero ellos no eran de familias catalanas de toda la vida, sino que habían ido, pues bueno, pues como mi familia que yo contaba antes que venía para Cádiz, ¿no? Pero bueno, no llevaban generaciones en Cataluña, sino eran hijos más bien de migrantes. Y son escritores de primera línea, pero han tenido que sufrir una guerra horrorosa por vivir en Barcelona y toda la vida peleándose en el resquicio de los escritores catalanes que publican en castellano, ¿no? Y por supuesto sin subvenciones, ¿no? A mí, como me ha cogido nacer en Cádiz, no he tenido que pelearme con nadie, ¿no? Pero claro, no sé qué habría hecho en otras condiciones de haber nacido en otras comunidades. A mí me parece maravilloso que haya la riqueza lingüística que hay en España. Me parece fantástico. Yo hablo gallego, pero no hablo catalán y por supuesto de vasco no entiendo nada, ¿no? O sea que el vasco para mí es desconocido. Tengo libros en bable, que los leo en bable y no es difícil leerlo, ¿no? Alguna palabra se te queda así que no entiendes, pero bueno, en general pues se puede leer, ¿no? Pero el vasco no entiendo nada, ¿no? En catalán intento leer algunos libros y me cuesta mucho trabajo. De hecho, algunos autores veo que son ediciones bilingües y entonces yo lo intento leer primero en catalán y después ya me lo leo en castellano, ¿no? Y ya digo, bueno, a ver, me he enterado, no me he enterado. Pero que haya esta riqueza es magnífico. Que haya que tener un pinganillo puesto, porque tenemos una lengua oficial y 3 lenguas cooficiales, eso me parece una tontería. Pero la riqueza es magnífica, ¿no? No sé, yo no sé, yo creo que Bueno, sigamos con eso en el otra... Senado. Vale, te lo respetamos totalmente, lo que digas, pero hablemos en español, que es más grande que América, vamos, también. Muy bien. Vamos a tirar hacia este lado siempre comprometido, que es el de la crítica, al estilo. A Baroja lo han puesto a parir siempre. Actualmente casi, porque Umbral decía de él que no sabía redactar, así de simple. Entonces hay barbaridades sobre su estilo, ¿no? Por ejemplo, bueno, el que siempre lo defendía era Azorín. Azorín siempre lo defendió a muerte, ¿no? Mi amigo Azorín siempre estuvo con él. Pero, por ejemplo, decía, Gómez de la Serna decía de él, es el leñador novelista, es el hombre que si los dioses formasen un parque zoológico y en él quisieran meter a un tipo de osezno español lleno de instintos personales y acusados, meterían en él a Baroja. Brutal. Brutal ese, sí. Por ejemplo, Saba, Alejandro Saba, el bohemio, decía de él, cuando lo conocí, su aspecto me gustó. Era un hombre macilento, de andar indeciso, de mirada turbia, de esqueleto encorvado, que parecía pedir permiso para vivir. Un paleto típico. Y menos mal que le gustó. Y sigue. Pero después, el campesino que yo admiraba trocó su zamarra por el feo hábito de las ciudades. Se estropeó al hacerse urbanita. ¿Por qué se ha vestido con la camisa de fuerza de los escritores de ahora? Es porque es un invertebrado intelectual. Es porque nunca la escultura ha soñado en hacer cariátides con los tuberculosos. También hay el crítico a las novelas, a la poesía, que sí, que va a llegar el momento de leer alguna. Ese lo voy a dejar para cuando leamos alguna poesía. Sí. Luego está también sus enemigos, pero bueno, después vamos a hablar de los enemigos porque, bueno, están muy mezclados los enemigos con los críticos a su estilo.
cómo te han puesto? ¿Verde? A ver, ¿cómo? No he recibido muchos palos, tampoco muchos elogios, ¿no? O sea que la crítica más bien pues, ha sido, yo creo que bastante indiferente conmigo. A un escritor le encanta pensar que vas a presentar un libro que se va a publicar, que ya está en las librerías y que vas a recibir un montón de, bueno, por lo menos críticas. Pero yo he conocido pocas, ¿no? O sea que mi sueño era pues, que fulano, sultano, mengano, hiciera una reseña y más bien, pues bueno, en fin, tenía que rezar mucho para que de cuando en cuando hubiera una reseña sobre mi obra. Cuando la había era positiva, pero claro, en fin, mi sueño no se cumplía, ¿no? Entonces, palos, pues no he recibido mucho. Hay uno que me dolió mucho porque era este momento sentimental, torpe, turbio, donde uno pues parece que quiere triunfar y claro, que, en fin, reconoce que tampoco es que haya escrito una maravilla. Pero en general, bueno, la gente no entra mucho tampoco en hacer críticas. Por lo menos vamos a pensar en Cádiz. Aquí no se comenta nunca a fondo un libro. Simplemente te dan una palmadita en la espalda, ¡ay, estupendo, estupendo! Y nadie se moja. Así que es la manera gaditana de no meter la pata. Nadie dice nada, ni bueno ni malo, parece que todo es bueno porque, claro, nunca profundizan. Tampoco hay ninguna revista de crítica, porque fulanito cuando ves alguna reseña ves que A le hace la reseña a B, que son amigos, y B le hace la reseña A en su próximo libro. Y como son amigos y los se conocen de toda la vida y son súper, pues cada uno pone bien el otro. Pero eso no le llamamos crítica, eso le llamamos elogio mutuo de amigos, ¿no? Entonces, claro, crítica, ¿qué revistas hay de crítica? Los periódicos, los semanarios, están más que comprados. Entonces, si les pagan dinero las editoriales por publicar sobre un autor determinado, no van a decir que encima es malo, ¿no? Entonces, a mí la crítica me interesa bien poco, ¿no? O sea, que nunca he sufrido excesivamente, de cuando en cuando he leído críticas a algunos libros, algunas me han gustado mucho y me han hecho que yo vaya a buscar, ¿no? Ese libro. De hecho, pues yo siempre he pensado que un crítico lo que tiene es que abrirte el apetito. O sea, si el libro es entusiasmado, mira, hay que de alguna manera ponértelo por encima para que tú digas, pues oye, qué ganas de entrar aquí, ¿no? Qué ganas de leerlo. Pero desde luego, hoy por hoy, yo no hablaría ni de críticas. Yo hablo simplemente de comentarios amistosos o pagados, ¿no? Yo he hecho muy pocas críticas a otros escritores. De cuando en cuando he publicado algún artículo, pero muy pocas veces. Cuando lo he publicado es porque el libro me ha gustado mucho. O sea, que nunca he querido ensañarme con algo que me parecía muy mediocre, ¿no? Por no decir malo, sino que al revés, me ha gustado mucho un libro de ensayo, de novela, de poesía, y me ha emocionado tanto que he querido apoyar a ese autor, conocido o desconocido mío. Creo que eso es muy valioso. Es de alguna manera decirle a otros lectores que aquello merece mucho la pena, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, resaltar un poco los valores que aquello tenga. Pero claro, no una cosa profundísima, ¿no? Sino simplemente eso, una llamada de atención, un abrir apetitos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de amistades y enemistades, ¿eh? Los amigos de Baroja fueron pocos, porque él renegaba de todo el mundo y cuando lo metían en un grupo, él era el primero que decía que él no era del 98 tampoco, o sea, él era independiente, le gustaba estar solo. Pero podemos nombrar a Zorín, a Ortega y Gasset, a un suizo periodista que estuvo domiciliado en Madrid mucho tiempo, Paul Smith, pero los enemigos sí había una legión, sobre todo bohemios, porque era la época de los sablazos. Entonces, no perdonaba. Yo creo que es de la etapa, que no hemos dicho también, que él regentó una panadería, ¿eh? La panadería Viena Capellanes, famosa en Madrid, un poco la competencia hoy día de Rodilla, los sándwiches de Rodilla, famosos. Bueno, pues Viena Capellanes fueron anteriores y todavía yo creo que resisten, ya no tiene nada que ver con los Baroja, pero su tía, abuela Juana Nisi, estuvo ya de mayor,
lo llevaron los dos hermanos, Pío y Ricardo. Y ahí lo que hacían sobre todo era leer, escribir, mientras regentaban de aquella manera la panadería. Tenían los empleados y ellos lo llevaban adelante. Entonces, la crítica también, como patrón, también había muchos sindicalistas que lo ponían de patrón y lo ponían verde nada más por eso, por regentar un negocio, ¿no? Hay un caso muy curioso de pelea entre Valle Inclán y Unamuno, que también dice que se llevaban mal, que se llevaban bien, pero Baroja fue el que presentó a Valle Inclán y Unamuno, fue el que los presentó a los dos. Y dice de ellos: sabía que sin conocerse no se profesaban estimación, pusiéronse cada uno a discursear sin hacerse caso. Eran por entonces hostiles en teorías literarias. Yo estaba tan alejado de las ideas estéticas de Unamuno como las de Valle. Dimos unos pasos y de pronto se desarrolló entre los dos una hostilidad tan violenta y rápida que en una distancia de 80 o 100 metros se insultaron, se gritaron, se separaron y yo me quedé solo. O sea, había mucho rollo entre ellos, ¿no? Entre los mismos escritores del 98 se metían mucha caña. Y hay un sindicalista curioso que se llama Tomás Meave, a ver si lo encuentro, porque he hecho una tesis doctoral. Yo aquí se está anotando mis 5 carreras principiadas y ninguna terminada. A ver si lo encuentro, que lo tenía señalado. Bueno, tengo aquí otra. De Cornuti y de Sada en Recoletos. Iban hablando los dos bohemios, Cornuti y Sada, recitando versos y dando el numerito por las calles, ¿no? Y en medio Baroja. Y me llevaron a una taberna. Bebieron ellos unas copas. Pagué yo, y Sada me pidió 3 pesetas. Yo no las tenía, y se lo dije. Y entonces me pregunta Alejandro Sada: ¿vive usted lejos? Y yo dije: no, bastante cerca. Bueno, pues vaya usted a su casa y tráigame usted ese dinero, hombre. Me lo indicó con tal convicción que yo fui a mi casa y se lo llevé. Él salió a la puerta de la taberna, tomó el dinero y dijo: puede usted marcharse. El trato con los bohemios era alucinante, porque él normalmente en estas anécdotas que cuenta de taberna no dice nunca que él bebiera. Es muy curioso, porque él mete en sus novelas, el Jerez entra en muchas novelas. Recuerdo el Mayorazgo de Labraz, que nada más empezar en el prólogo se toman 2 botellas de Jerez brindando por pintores españoles, por el Greco y por Velázquez, por todo, y se bebieron 2. Entonces, luego, tiene una pelotera también con Blasco Ibáñez, también se llevaba mal con Blasco Ibáñez, que dice: como casi todas mis novelas, habla de Mala hierba, parece un borrador de un libro que no ha cuajado. Esto me dijo una vez Blasco Ibáñez, antes de que él escribiera La Horda, a base de los libros míos. Porque otra cosa que siempre decían que él era un plagiador. Casi todo le buscaba, pues esto se parece a Dostoyevsky, a Dickens. Eso también tenía esa manía. Y a ver si encuentro el que quería yo del sindicalista, porque tiene gracia aquí. Tomás Meave. Es que es muy curioso este personaje. Lo busqué en Wikipedia a ver quién era este tal Meave. Y Wikipedia, fíjate lo que dice. Yo no sé quién escribe la Wikipedia, si él mismo, él no podía ser, pero a lo mejor un familiar o no sé, o un enemigo. Pero es muy curioso, dice Tomás Meave, primer dirigente socialista español al que se le reconoció la capacidad de escribir poesía. Es inaudito la reseña del personaje. Yo creo que ya tenemos otro poeta, ¿no? Ahora mismo en la Moncloa hay uno profundamente enamorado, que ya ha conseguido también escribir cartas, o sea que lo mismo ya no es solo este, ¿no? Tomás Meave. Y fíjate lo que decía el socialista de este hombre, de Baroja. No haga usted caso de Baroja, es un burgués, un harinero patrón. O sea, le tachaba
tachaba simplemente por eso que te dije de ser patrón, ya chungo, ¿entiendes? No quería ni verlo. Y esta porque a este hombre, a Tomás Nevas, no le gustaba, dice, si no puedes vivir de la pluma, que viva de otra cosa, pero nunca de ambas cosas. Como si trabajas de dos cosas, ¿no? Y estás a lo mejor defraudando y haciendo algo, ¿no? Declaraba de escritor y no de patrón de harina, no lo sé. Curioso, ¿no? Tiene por ahí también del diario de Barcelona, había un crítico que también lo tenía enfilado. Dice, escribe él mismo sobre el crítico este del diario de Barcelona. Dice, soy un mico erótico, según el crítico del diario de Barcelona. Un grosero buey vasco, según un periodista cubano también. Un ateo, un borracho, un plagiaro, un jumento, según un periódico carlista también. De estas flores han caído muchas en mi jardín. Bueno, pues ya ves. Y de los bohemios hay muchas más. Villaspesa le pidió 2 pesetas y se las sigue recordando. Al otro era 3. Alejandro Saba tenía una convicción, dicen mucho de Saba que era tan teatral que el tío convencía, ¿no? Con solo su aspecto. Bueno, pero de Villaspesa le sigue todavía, a lo mejor en el infierno le sigue recordando las 2 pesetas. Muy bien, vamos a ir concluyendo, hay muchas cosas, claro, de qué hablar. Me encantaría hablar de los animales, porque él habla muy bien de los gatos, pero también tenía perros. Y yo creo que tú tienes un perrito. No, he tenido, no? He tenido 2 perros. Háblanos de tus perros. Háblanos de tus perros. Pues mi primer perro, como yo iba todos los días a dar un paseo por allí por donde vivo en el puerto, pues un día me lo encontré así por la noche, estaba solo, era un perrito chiquitillo, yo pensé que era un cachorro, total, que yo nunca había tenido un perro, en fin, que lo cogí porque no tenía cadenita y me lo llevé a casa porque era de noche. Y ya en casa le levanté la patita a ver si era perro o perra, bueno, total, que lo metí en la cocina, hasta el día siguiente no fuera a tener pulga. Y al día siguiente ya lo llevé al veterinario a ver si era de alguien, pero no tenía microchip. Y ya nos quedamos juntos. 7 años hasta que ya el pobrecito pues se murió. Y era lo más cariñoso, lo más bonito que yo he tenido nunca. Como no he tenido niños, pues entonces ha sido como mi niño, mi bebé. Además pesaba, no llegaba, tenía 4 kilos. Y le encantaba que lo cogieran bracitos, o sea, que era como muy chuchito, ¿no? Era un caniche, además un caniche de raza, o sea, que yo no sé ese pobre de dónde llegó, pero alguien lo soltó por allí y ya, nada, ya tuvo otra nueva familia. Y luego me pasé 2 o 3 años hasta que se me terminó ese dolor espantoso de haber tenido que llevar el perro al veterinario para que le pusieran una inyección ya finalmente. Y entonces me enteré de otro caniche, que este era de un señor de Puerto Real que se murió de repente y la familia estaba buscándole quién se quedara con el caniche. Este pesaba el doble, ya pesaba 8 kilos, pero era más huraña, nunca nos llevamos bien del todo. O sea, disfruté de ese perrito, pero ya no de la misma manera que el otro. El otro a mí me tenía comida, se me caía la baba con el perro. Yo entendí lo que es chochar por un animalito. Porque yo siempre veía a la gente y decía, qué tontería, porque yo soy... Y los veía muy exagerados. Pero yo, por ejemplo, con el primero he llegado a dormir la siesta y es que era una de las cosas más me gustaba. Nos tumbamos en el sofá, yo me hacía así un risito, el perrito así enganchado en el centro y si yo dormía 2 horas, el perrito ni se movía. Y cuando ya abría los ojos era la alegría del mundo ver que ya había algo y ya nos vamos a la calle. En fin, para mí ha sido como muy tierno. Yo de Baroja conozco muchas fotos de Baroja ya bastante mayor con gatos. Además, siempre la mesa camilla, era friolero, el frío, el bracerito, los gatitos, la gorra, la bufanda, porque hasta en la casa tenía una especie de abrigo. Y después, bueno, pues no sé, como que había fotos con gatos, ¿no? Pero con perros... Con perro tenía un perro que se llamaba Jock. En la casa de Istea posiblemente tenían perros, ¿no? La nevera de vida sola. Mi relación es que a Baroja lo que van son los gatos, ¿no? O sea, que... Sí, por los dos. No sé. ¿Y qué has tenido tú con los toros? Vamos a ver, con la fiesta nacional que tienes que ver. Pues a mí la fiesta nacional, aunque sea feo decirlo, me gusta mucho. Porque yo, de niña... Increíble, eres políticamente incorrectísimo. Soy políticamente incorrecto, o sea, que es feo decirlo, porque hoy nadie dice estas cosas, pero bueno, lo puedo decir yo. Pues yo de niña
mi padre allí, los dos en el sofá, y a mí me encantaban los toros. Él me explicaba, mira, esto es una melódica, esto es un chipillo, esto es... Y yo, bueno, pues ya está, a mí me encantaba. Y luego, una vez o dos, fui con mi padre a los toros al pueblo de Santa María, de niña, porque como mi padre solo tenía hijas, pues no tenía con quién ir, pues parecía yo lo más varonil de la casa, y entonces a mí me llevaban mis hermanas, no me gustaban nada eso. El fútbol no me gusta nada, pero los toros sí que me han fascinado. O sea, ¿Tienes un poema Ángel Peralta? Sí, sí. Pero es que los toros siempre me han gustado mucho, entonces yo sé que, de verdad, soy capaz de matar una mosca, pero es una fascinación porque la belleza, el poder, la magia, el arte, o sea, hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, la Semana Santa me gusta mucho, yo no soy nada religiosa, pero me encanta el exorno de la Semana Santa, o sea que me gusta el olor, me gustan los colores, me gusta el brillo, me gustan muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo visual y lo oloroso de la Semana Santa me gusta, y eso no significa que después yo sea una persona que tenga esa reflexión religiosa y ese sentimiento. Pues con los toros me pasa un poco igual, es un sentido visual, de fiesta. Bueno, porque lo que te gusta Grecia, Minotauro, todo eso, ¿no? También a lo mejor está entroncado en todo eso. No, pero no creo que eso no tenga nada que ver. Por ejemplo, yo el mundo antiguo, he llegado al mundo antiguo precisamente por el teatro de la biblioteca. O sea, cuando yo entonces tenía 12 años, iba todos los días después del colegio, pues claro, me metía, y cuando usaba la Plaza España, me metía en la biblioteca, y entonces pues allí descubrí las obras de teatro griego que me emocionaron. Y luego pues, me puse a descubrir pues, qué autores había griegos y romanos, ¿no? Y porque me gusta mucho ese mundo. Pero yo no relaciono los toros con eso. Hemos hablado de un vietnamita como fan incondicional tuyo, ¿no? Sí, tengo un fan vietnamita. Y lo conocí. Voy a contar cómo lo conocí porque es muy curioso. Yo estaba invitada, bueno, tenía una beca para un curso en la Universidad Complutense. Entonces, pues bueno, el comedor de la universidad no era nada del otro mundo, eran las típicas mesitas así cuadradas que te sientas 4 y te ponen un desayuno chunguillo. Y entonces se me queda mirando, estamos todavía sentados y desayunando, se me queda mirando, y este hombre se puso emocionadísimo y me dice, en un castellano bastante correcto, me dice, tú eres Mercedes Escolano. Y yo, claro, que soy muy despistada, lo miré diciendo, no te conozco de nada, no sé quién es este. El hombre se pone a llorar de la emoción y bueno, y es que ya pero llorando a lágrima viva, y me dice que es que él ha venido a España para el curso ese, claro, no pensaba de ninguna manera en contarme, porque él me ha leído la antología de las diosas blancas y se quedó enamoradísimo de mí. Y es que, bueno, no podía imaginarse que estuviera allí conmigo, me había reconocido por la foto de la antología. En una semana no se separó de mí. Fue como una sombra. En fin, después me mandaron unas cartas larguísimas, 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 que aquello era tremendo. Y nos vimos otra vez, creo que en Madrid, pero vamos, este fan me sigue adorando. Bueno, vamos a ir concluyendo, ¿no, Pepa? Nos queda un poema de Lorca. Y yo voy a decir que me parezco a... ¿Vale? Porque me he traído otros poemas de Baroja, pero como que no quiero alargar. Lo que tú quieras largar, sí, pues venga, pero vamos a escuchar algo, de lo que escribía Lorca, Baroja como poeta. Sí, pues bien. Y he buscado uno que habla de Arcos de la Frontera, que nos puede sonar porque habla de Guadalete y tal. Y bueno, era muy viajero, esta gente era muy viajera. Se iba con Azorín por ahí. Baroja conocía bien Cádiz. Baroja conocía bien Cádiz, pero había venido a Cádiz. Estuvo en Jerez incluso, cuando el pantano de Guadalcacín. Y hay una anécdota que una señora del Palacio de Jerez él iba como prensa y llegaron allí a la casa de la señora, y la señora le dice a la criada, anda, que ya han llegado la prensa, que estos están siempre muertos de hambre, ponles algo ahí fuera y unos vinos. O sea que ya teníamos, bueno, la fama de los periodistas muertos de hambre de toda la vida de Dios. Y continúa, yo siempre estoy hambriento. ¿Por qué será? Vamos a ver, Arcos de la Frontera. Sobre una roca que va deshaciendo el Guadalete
y no lejos de la cuenca del río de Majaceite, se alza la ciudad de Arcos, bajo un cielo refulgente, con sus torres y sus casas, sus muros y contrafuertes, que el sol dora e ilumina cuando nace y cuando muere. Tiene Arcos calles estrechas, en cuesta de gran pendiente, una iglesia vieja y gótica y otra barroca y alegre. Hay también varios palacios de aspecto claro y riente, y rincones solitarios de casas como la nieve. Las que dan al río están en peligro de caerse, pues sus cimientos se hunden y la tierra se desprende. Desde la llanura próxima donde pasa la corriente del Guadalete, amarillo y verde como una sierpe, se ve un gran puente de hierro que cruzan constantemente coches, carros, autobuses y pintorescos jinetes. De noche el viento retumba con su gran furia rebelde y silba en las callejuelas y la roca alta conmueve. ¿Qué te parece? Pues mira, me asombra mucho porque pensé que podía ser más retórico, ¿no? Además va rimando, ¿vale? Sí, va rimando, pero huye de la retórica, pero mira, es muy observador. Sí, eso sí, escribe, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a terminar, Nacho, diciendo en qué me parezco yo a Baroja, ¿vale? O sea, ¿qué pienso yo de Baroja? Baroja, desde que leyó a Kant, se hizo muy agnóstico. Debía ya era agnóstico, pero ya desde ese momento ya el redoble de campana. Y entonces yo también soy muy agnóstica. Baroja es muy individualista, es enemigo de las manifestaciones gregarias. Todo lo que significa ir en grupo le espanta desde niño. Y desde adolescente no aguanta tener un grupito y huye siempre de lo que es la pandilla, el grupo. Él siempre se ve como un hombre solitario. Yo también soy muy individualista. Es un sentimental. De hecho, a veces a él le da vergüenza, ¿no? En fin, ser un poquito, en fin, ¿cómo diría? En su época lo sentimental se entendía como poco masculino, ¿no? Y él a veces decía que, bueno, que se le caiga alguna lagrimilla. Es un inadaptado. No consiguió nunca centrarse y situarse dentro de su familia, entender a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de facultad, de colegio, ¿no? No se entendió apenas bien con los escritores. A Sorín, desde luego, es con quien se llevaba mejor, ¿no? Porque los dos eran muy sinceros. Pero desde luego es muy inadaptado dentro de los grupos también literarios y dentro del Madrid que le ha tocado vivir, ¿no? Es solitario, es descreído, es escéptico sobre toda la condición humana. Ese escepticismo le lleva, aunque él dice que de joven era algo, no sé cómo decir, algo optimista, y yo no veo ese optimismo en Baroja por una parte, ¿no? Debió perderlo pronto, porque yo le veo muy pesimista, ¿no? Entonces yo soy una persona muy pesimista, aunque tenga un sentido del humor grande, pero mi tendencia siempre hacia el pesimismo. Baroja tiene un sentido grande del ridículo. Yo lo he tenido de niña espantosamente, ya después he ido perdiendo. O sea, que ahora mi sentido del ridículo debe ser un 50% de lo que era antes, ¿no? Pero entiendo perfectamente que hay muchas cosas que yo por sentido del ridículo no puedo hacer. Y Baroja por sentido del ridículo no podía hacer tampoco, ¿no? O sea, su vida viene condicionada, en fin, por esa piedra. Él es muy radical, yo no sé, yo intento no ser excesivamente radical, ¿no? De hecho, pues bueno, Baroja estuvo acariciando el anarquismo. Yo nunca he tenido esa postura política. Intento estar siempre en un punto un poco medio, pero no lo consigo. Generalmente me voy hacia los extremos, aunque yo intente no ser radical. Baroja detesta la falsedad, la hipocresía, el histrionismo, y yo, pues otro tanto, no aguanto la hipocresía en la que he vivido toda mi vida, en mi medio social, en mi familia, en mi ciudad. Es muy curioso. A mí la curiosidad también me puede. Yo de niña, lo que más me gustaba era observar, pero observar cómo era todo. Oír, ¿no? Entonces, realmente ese sentido contemplativo, los dos somos muy observadores, en fin, nos gusta estar mirando, ¿vale? No intervenir en las cosas, estar separado, pero en una perspectiva que te permita observarlo todo y enterarte de todo sin hablar.
¿no? Simplemente mirando, escuchando. Así que esa curiosidad yo creo que la tenemos ambos. Él defiende la libertad siempre, en todos sus libros, me parece una cosa importantísima, y a mí la libertad me parece que la libertad y la independencia son lo que marca mi vida también. Es tímido, yo he sido muy tímida, para menos, porque claro, de todo uno se va librando también de esa soga, ¿no? Pero su vida, sus reacciones ante los amigos, ante las circunstancias, la mayoría de las veces son de un tímido, ¿no? Su reacción ante las mujeres también es lo mismo. Está claro que esa timidez tan aberrante le ha llevado a no tener éxito en su vida amorosa. Es una persona que es melancólica, y esa melancolía la trata sobre todo con los paisajes, ¿no? A mí lo que más me gusta de Baroja son los libros de la Saga del Mar, porque ese paisaje me emociona porque lo conozco mucho por ser de Cádiz. Pero entonces el paisaje le da una melancolía especial. Busca también la melancolía en las ciudades, no tanto yo, a mí más me gusta esa melancolía del mar. Bueno, él sueña, y yo también, ser un hombre de acción, un valiente aventurero, y los dos somos observadores pasivos, ¿no? Es muy apático, Baroja a veces, yo también tengo temporadas muy apáticas. No nos parecemos en que él siente una atracción por lo pintoresco y sobre todo lo popular. Y entonces, a veces yo pienso que debe estar muy influenciado por Dostoyevsky porque le gusta, en fin, ¿cómo diría yo? Lo pobre, ¿no? O sea, lo miserable. Yo nunca he sentido fascinación por lo miserable, ¿vale? Yo pertenezco a una clase burguesa, Baroja es un burgués, y los dos detestamos la burguesía, pero yo no siento fascinación por la miseria. Él es antiborbónico y yo también. A él le gustan los textos amenos, divertidos e interesantes, según él. Según él, sus novelas eran eso. Y claro, luego la gente lo puede ver y dice, mira, ni es amena, ni es divertida, ni es interesante, ¿no? Pero a él lo que le gusta es eso, una literatura que sea amena, divertida e interesante. Yo voy buscando eso en la literatura. Yo cuando leo un libro que tenga esos tres adjetivos me parece estupendo. Y yo intento que los poemas enganchen por ahí, ¿no? De alguna manera. Y luego, pues, fundamentalmente, yo creo que es un hombre que en fin, que sufrió mucho esa dualidad un poco de su familia. En su familia había como dos caracteres, había que situarse. Por un lado estaban los Goñi, ¿no? Por otro lado estaban los Nessi. Los Goñi eran violentos, orgullosos, inquietos, y los Nessi, pues eran tranquilos, plácidos, inteligentes. O sea, que él tenía mucho más de la madre que del padre, ¿no? Y le hubiera gustado tener más del padre, ¿no? Yo cuando veo que también mi madre es como mi fuente de situación donde yo a veces, aunque me peleo con ella, pero en el fondo reacciono a veces, pues entonces pienso que yo también estoy en la línea materna, ¿no? O mejor hubiera estado esta línea paterna, ¿no? Pero bueno, a mí Baroja me ha impresionado siempre mucho. Sus novelas me parecen, no voy a decir que estén ni mal ni bien escritas. Su prosa no tiene los encantos, los adornos que puede tener Azorín, para nada esa adjetivación brillante, ¿no? Simplemente es conciso, preciso, le gusta la palabra exacta. A veces me aburre, hay párrafos muy largos que digo, qué rollo, Rivera Santo. Pero hay otros maravillosos. Entonces, claro, no es que su prosa sea el modelo que a mí me gustaría más, es que me siento a gusto leyendo sus novelas, ¿no? Y cuando se pone un poco pesado, me salto párrafos enteros, me salto incluso páginas, digo, aquí ya se está pasando, ya está entrando demasiado meridional, bueno, doy un saltito, ¿no? Pero la verdad es que me parece un hombre que no ha perdido, digamos, tono. O sea, los libros de Baroja se pueden publicar perfectamente hoy, quitando algunos temas que a lo mejor a nadie le interesan, ¿no? Algunos temas, pues no sé, pues sobre todo, pues vamos a pensar, pues no sé, temas sobre los judíos, sobre los masones, o sea, que a lo mejor esos temas hoy por hoy no están en el internet. ¿Se lee en el instituto como algún libro de él? Por obligación, vamos a decir. No, de Baroja no se lee. Bueno, espera, sí. Se leía El árbol de la ciencia para la selectividad, ¿vale?
Leticia sí se ha leído durante muchos años, a los alumnos les aburre muchísimo porque no lo entienden, pero que no suelen entenderla, ni eso ni nada, ¿no? Entonces su capacidad de lectura es nula, pero si se lo explicas bien, pues bueno, pues iban entrando, ¿no? O sea que... Pero me parece un actor que puede ser actual, que no queda como, en fin, hay otros escritores que uno empieza a leerlo y dice, uy, esto es tremendo, se te cae de las manos, ¿no? Tiene un tipo de prosa decimonónica. Baroja tiene una prosa del siglo XX, y entonces no está lejos de los novelistas actuales. Vale, Pepa ya está diciendo que va a venir el sereno, va a rotar. Sí, bueno, vamos a tomarnos una copita. Eso ¿De es. Bermúdez, Jerez? Sí, yo he traído unos cuantos libros míos del Jardín Eso es, si Salvaje. alguien quiere. Por si alguien quiere comprar alguno, pues lo he puesto ahí por si alguien dice, anda, mira, no conozco nada de Mercedes y quiero ver a ver qué hace, qué no hace. Muchísimas gracias por habernos acompañado y eso, y necesitamos ahora un vinito fresquito. Eso es.